Nacional contra la Corrupción, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos urgió al Senado a nombrar ya al fiscal anticorrupción. Para continuar con este tema, damos la bienvenida precisamente a quien sabe de estos temas, a Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Edna, gracias por estar con nosotros. Es un gusto para mí verlos, Blanca. Bienvenida. Un gustazo estar aquí. Pues ya son muchos llamados, Edna, y el Senado de la República parece que no es prioridad este tema, porque además ya se acaba el periodo ordinario de sesiones el próximo 15 de diciembre. Pues efectivamente, se celebró el sábado pasado el Día Internacional contra la Corrupción y es un buen momento para hacer un balance. ¿Qué está pasando en México? Miren, yo recuerdo que hace año y medio, cuando estábamos discutiendo las leyes secundarias, había un gran entusiasmo de que estábamos forjando un sistema que iba a poder atajar el problema de la corrupción. Yo ahora siento un gran desánimo. Creo que ese es el principal problema ahorita de la reforma, el desánimo, el que me preguntan, ¿nos equivocamos con lo que hicimos? ¿No veo una ruta más corta, más sencilla? ¿Por qué elegimos este diseño institucional tan complicado y estamos de alguna manera con las manos vacías? Entonces, pues el primer reto de la reforma, haciendo este balance, Héctor y Blanca, es que no nos gane la desesperanza. Porque esta reforma anticorrupción lo que quiere hacer es crear instituciones de Estado para combatir la corrupción, generar capacidades. Capacidades donde no hay, porque nunca antes se persiguió la corrupción. Es por eso que si vemos a la PGR y la unidad que ahora tiene para perseguir delitos de funcionarios públicos, está casi desmantelada. No hay nada, porque nunca se persiguió, se hizo investigación, persecución penal a los delitos de corrupción. Vemos otras instancias que pues también están débiles. Entonces la reforma significa fortalecer las instituciones que tienen funciones anticorrupción y eso va a llevar tiempo. Pero el otro gran reto es que esto es una reforma que los políticos no pidieron. No la quieren, no la pidieron. La sociedad la avanzó, la propuso y la impulsó. Entonces, la gran pregunta ahora es si una reforma de esta envergadura puede prosperar si no hay el consenso de las élites. Porque si pensamos en la reforma energética o pensamos en las reformas estructurales de esta administración o las reformas económicas de administraciones pasadas o la propia reforma política, en algún punto hubo un consenso entre la élite política. Y aquí no. Es que no les conviene. No les conviene, por supuesto, pero entonces, Blanca, la gran pregunta es, para responder a quien ahora supone que esta reforma no va a ningún lado, es la gran pregunta, ¿cómo le respondemos? Claro. ¿Qué respondemos? ¿Nos equivocamos? Yo creo que pusimos en la mesa uno de los problemas más importantes que enfrenta el país. Se planteó un diseño complejo, pero muy importante, una serie de escudos contra la corrupción, está en marcha, ya se fortaleció a nivel legislativo la Auditoría Superior de la Federación, la Función Pública, varias instituciones resultaron favorecidas y fortalecidas por reformas legales, sí. Están implementándose esos marcos normativos, pero la gran pregunta, ¿esto va a marcar una diferencia, un antes y después o no y cuándo? Entonces la respuesta que yo les doy es que necesitamos formar una coalición lo suficientemente amplia para vencer la resistencia. Sí. Muy importante esto, porque si no se hace de esta manera, Edna, lo hablo como sociedad, incluido todos los sectores, nos va a rebasar la inercia electoral. Sí. Es decir, se va a estar discutiendo en términos políticos o no discutiendo por los mismos intereses políticos este tipo de faltantes. Pero si no hay ese empuje y si no hay esa organización de la misma sociedad civil organizada, no se va a tocar el tema o no va a haber la presión suficiente para, dentro de todo el marasmo, cientos de miles de spots electorales, discusiones, descalificativos o calificativos. En medio de todo esto, si no hay ese consenso o ese frente que tú mencionas, o esa coalición, no lo vamos a ver. Yo creo, Héctor, que que puede ser un tema que defina la elección, o de esos grandes temas que pueden marcar
pues la diferencia al momento de llegar a la urna. Y mira, yo creo que políticos van y vienen. Sí. Vamos a tener un nuevo presidente, pero las instituciones quedan. Y lo que tenemos que crear son instituciones de Estado que nos permitan acotar el fenómeno de la corrupción, ¿no? Ahora, recordando el Día Anticorrupción, pues en todas partes del mundo existe. Por eso se celebra un Día Mundial. Hay algunas naciones que están mejor pertrechadas para poder controlar. Son democracias consolidadas con buenos mecanismos de control y de vigilancia, donde se respeta la ley, donde hay una combinación de valores, cultura, pero también instituciones muy potentes que sancionan a quienes violan la ley de manera rotunda. Hay repúblicas bananeras donde las instituciones son profundamente débiles. Entonces los políticos llegan y abusan, ¿no? Entre estos dos extremos, pues nosotros estamos en algún lugar, ¿no? Creo que estamos más cerca de estos países con instituciones débiles. Entonces, por eso la apuesta del sistema es a fortalecer instituciones, a generar capacidades de persecución criminal para actos de corrupción, capacidades de detección oportuna, capacidades de sanción, de prevención. La prevención, tenemos tanto por hacer, ley de obra pública, adquisiciones, gasto público. Entonces hay que ir cerrando esas oportunidades de corrupción, hay que fortalecer instituciones, hay que generar capacidades de Estado, esto toma tiempo, se vende mejor, hablar porque me dicen, ¿por qué no usar anticorrupción, medidas más expeditas? Se vende mejor, pero respuestas que realmente puedan resolver el problema, pues son estas. Bien. Entonces, sí espero que la campaña se aborde, que sea un tema importante. Claro, pero no solo que sea un tema, Edna, sino que también se comprometan, que te lo firmen. Que digan los cómo. Exactamente, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, sería mucho pedir. En los casos abiertos. Claro. Casos que están abiertos. ¿Cómo cuáles rápidamente? Pues Javier Duarte. ¿Cómo va esa investigación? Roberto Borge. Panamá. Pero algo muy importante, el caso de Odebrecht. Odebrecht, eso iba. Ese caso está haciendo que políticos de todo tamaño estén bajo proceso, bajo proceso de investigación, menos en el país. Entonces, bueno, creo que uno de los candidatos, el que está asociado al partido en el poder, pues la va a tener difícil. Cómo desmarcarse, ¿no? Cómo dar una respuesta al público creíble. Hay que jugar con equilibrios muy, muy complejos, pero creo que si lo resuelve tendrá amplias posibilidades de ganar. Si no lo resuelve, pues estará cavando su tumba política. Wow. Claro. Pues con eso nos quedamos, Edna. Ya nos dejaste la tarea con algo de esperanza, ¿no? Sí. Que sin embargo se tiene que mover, pero mucho va a ser por el trabajo de ustedes. Yo digo que en este país damos 2 pasitos para adelante, uno para atrás, 3 para... En algún momento nos va a salir el baile. Esperamos que sea pronto. Muy bien. Edna, gracias. Muchas gracias. El baile anticorrupción, gracias. Edna. El baile anticorrupción. Muchas gracias. Hay que hacerle una cumbia. Hay que hacerle una cumbia. Por el estilo. Muy bien, perdón. ¿Y hablando de corrupción? Pues sí, hablando de corrupción, Karime Macías, esposa